contará con la exposición del doctor José Luis Speroni, director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano y del Instituto Argentino de Historia Militar. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados. Si tienen preguntas para hacer durante el encuentro, las pueden ir dejando por escrito en el chat, las vamos a ir recopilando y al final tendremos el espacio para que el doctor Speroni pueda contestarlas. El doctor José Luis Speroni, es director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y profesor del doctorado de la Universidad Kennedy desde 1989. Es magíster en psicoanálisis y doctor en ciencias políticas. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Científica Argentina, donde es además director de su biblioteca. Y es miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano y del Instituto Argentino de Historia Militar. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor José Luis Speroni, por sumarte a participar de este encuentro. Cuando quieras podemos comenzar. Bueno, con mucho gusto, Agostina. Vamos a dar inicio y vamos a compartir la pantalla como es de práctica en este especial tiempo de pandemia, donde buenas tardes hemos trocado por obligación el espacio físico del salón de conferencias por el virtual, pero estamos todos juntos en este encuentro como una manera de sumarnos a la conmemoración de los 250 años del nacimiento y 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, que la nación en un todo tributa. Nos aplicaremos y vamos a utilizar la figura geométrica del triángulo para explicar la motivación y el tema. Respecto al tema, el primer vértice, mi rol de profesor en el doctorado de Psicología Social, al involucrarnos en la teoría de Bourdieu. El segundo, las tareas en el Instituto Nacional Belgraniano. Y el punto de unión, quien fuera mi maestro durante largos años en la Universidad Kennedy, el doctor Enrique de Gandía. El tema, a su vez, puede ser analizado con un triángulo cuyo vértice son las ideas sostenidas por Belgrano, en el otro la génesis de la construcción del Estado argentino, mediado como el punto vértice central, mediador, la teoría del capital simbólico. A partir de allí, los efectos que están dados por las condiciones de estaticidad, la capacidad de externalizar su poder, capacidad de institucionalizar su autoridad, capacidad de diferenciar su control y capacidad de internalizar una identidad colectiva. Eso implica las condiciones de estaticidad. Y en el tiempo que ese proceso se dio, y las guerras civiles o no a que dio lugar ese proceso, estableciendo una comparación desde la misma mirada, desde la teoría del capital simbólico con lo ocurrido en Brasil y Estados Unidos. Decimos que Belgrano es un clásico desde cualquier dimensión que se lo examine: ser humano, militar, estadista, economía, educador, comercio, agricultura, navegación, periodismo, educación pública, artes y ciencia. Implica, según la Real Academia Española, clásico
digno de imitación. En el año 2005 publicamos Las ideas de Belgrano, su vigencia actual en perspectiva, y en ellas enfatizábamos una de sus frases: el sistema republicano debe ser vivido en sus valores y potenciarse mediante la instrumentación práctica de las virtudes cívicas y acciones tendientes al bienestar de los pueblos. Dice Enrique de Gandía: prueba indiscutible de que Belgrano era monárquico y continuó siendo monárquico después de la declaración de la independencia, la hallamos en la carta que escribió al director del Estado el 12 de julio de 1816, 3 días después de la independencia. Dice: el punto primordial no está declarado, le dijo, para que sepamos con qué gobierno se sostiene y si con arreglo de las circunstancias, así físicas como morales, que caracterizan nuestro país, se adaptase el monárquico constitucional, si sería la Casa de los Cinco la que sería representar la soberanía nacional, única porque el anhelo tanto más de vuestro sabe que se ha hecho la atroz injusticia de conceptuarme como un traidor que trata de vender mi patria a otra dominación extranjera. Vamos a recorrer el rumbo marcando el recorrido desde la historia, una descripción ajustada solo para dar noticias de la existencia, con la teoría social, tratando de articular esta aventura. Vamos a pasar por la impronta colonial, con el devenir próximo, una comparación de la génesis de la construcción de la República Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América en las categorías impronta colonial, proceso de la independencia, organización del Estado, las luchas civiles. Pasaremos revista sobre el monarquismo en el Río de la Plata, en los albores de la independencia, y Belgrano en la libertad y la independencia de España, y un proyecto de monarquía temporada inca en el Congreso de Tucumán, y la construcción del Estado argentino como un proceso arduo y prolongado de las guerras civiles argentinas. La metodología declarada exhibe una asociación de la historia describiendo por iluminación una reconstrucción temporal y espacial a partir de las distintas pinceladas que fueran anunciadas en el rumbo, más o menos arbitrarias, que a manera de rayo de luz van a dar la existencia de los hechos, sin mayores profundidades, con la teoría social. O sea, juntamos la historia y la teoría social. ¿Me bajas un poco? Sí. Para resumir el valor de la teoría social en una sola frase, podríamos decir que, al igual que la comparación, ensancha la imaginación de los historiadores, pues los hace conscientes de las alternativas a sus supuestos y explicaciones habituales. ¿Por qué adoptamos la teoría de Pierre Bourdieu para analizar la construcción del Estado? Si bien el Estado es una entidad colectiva de naturaleza incontrovertida, no es fácil identificar determinados conceptos que nos resulten de algún modo reductibles, unilaterales
indeformantes que no hayan sido objeto de impugnaciones. Bourdieu ofrece de la teoría social y sostiene el individuo atendiendo a todas las funciones y campos posibles de la vida política. Por lo tanto, fue el mejor lazo que permitió analizar las ideas y acciones y su contribución. Para Bourdieu, el Estado es una suma de capitales: capital físico, ejército para el externo, policía para el interno, económico, informacional, jurídico, intelectual, relacional y capital simbólico. El capital simbólico es cualquier propiedad, cualquier especie de capital social, cultural, mientras sea percibido por los agentes sociales cuyas categorías de percepción son tales que están en condiciones de conocerlo, de reconocerlo y de darle valor. Para anclar la abstracción, ¿sí?, nos serviremos de Alberto Morel en su trabajo de tesis, Tres organizaciones comparadas y su impacto en las subjetividades de algunas naciones y las características de las colonizaciones inglesa, portuguesa y española. ¿En qué medida estos aspectos diferenciales fueron factores que contribuyeron a moldear de algún modo la subjetividad entre los habitantes? Y continúa Morel: en la medida en que el hombre es parte del proceso histórico, muchas cuestiones vinculadas a su pasado subsisten, aún modificadas, actualmente predominantes en la conciencia nacional. Y la concepción del poder en España que nos llega a través de lo que fue el proceso de colonización es autoritaria, y esta concepción autoritaria se encontraba atenuada por las teorías de Francisco Suárez y Toledo. Pero tenemos que tener en cuenta que lo autoritario estaba en todos los planos de la vida social. Un detalle de color de Magriquita Sánchez de Thompson, nacida en Buenos Aires, dice: el padre arreglaba todo a su voluntad. Se le decía a la mujer y a la novia 3 o 4 días antes de hacer el casamiento. Esto era muy general. Los padres, pobres hijas, no se habrían atrevido a hacer la menor observación. Era preciso obedecer. Los padres creían que ellos sabían mejor lo que les convenía a sus hijas, y era perder el tiempo hacerle variar de opinión. Se casaba una niña hermosa con un hombre que no era lindo, ni elegante, ni fino, y además que podía ser su padre, pero era un hombre de juicio, era lo correcto. La colonización española, por lo tanto, es un emprendimiento gubernamental, directamente o indirectamente ejecutado. La participación de la sociedad civil fue nula. Instrumentado por familias, no. Instrumentada por soldados, que de manera voluntaria no tuvieron ningún reparo en tener que solamente venir a estas tierras. No tuvieron que poder expresar su voluntad, sino tuvieron que concurrir en función de una actividad de servicio. Por su cargo y riesgo no se trasladaban a estas tierras. La estratificación básica sobre la cual se desenvolvió la sociedad colonial consistía en una estructura social fuertemente diferenciada. La estratificación básica estaba dada
por blancos, preferentemente los de origen hispano, que integraban la burocracia civil y eclesiástica, encomenderos, granjeros, etc. Eran los que estaban en la cúspide social, controlando las actividades de producción económica y el flujo de bienes, ejerciendo la suma del poder político. El monarquismo en el Río de la Plata, las ideas monárquicas en el Río de la Plata. Para esto está suficientemente estudiado. José Luis Romero, en las ideas políticas argentinas, allá en el 46, habla de un ejemplo inglés que era aceptado como modelo. Pérez Amuchestigui y Ricardo Picirilli y el escritor chileno Irralzábal daban con certeza y la sinceridad de las ideas monárquicas de San Martín y Belgrano y sus contemporáneos, para unificar bajo un solo gobierno los territorios reconquistados. El doctor Walter Rela, uruguayo, denota los intentos monárquicos de las fuerzas políticas cipayas gobernantes de Montevideo y Buenos Aires. Busanich e ingenieros descreen de quienes sostenían esas ideas monárquicas. Pero hay un detalle. Tanto José María Rosa como Norberto Galazo coinciden con la posición de Enrique de Gandía, que era una robusta corriente de pensamiento favorable a la monarquía constitucional en el virreinato del Río de la Plata. Por otro lado, Horacio Estiú, en el monarquismo en el Río de la Plata, plantea tres hipótesis, es un estudio que ha realizado. No debe entenderse los proyectos como oportunistas, el prestigio y la eficacia de la monarquía en su forma constitucional, la que se practicaba en Inglaterra, los partidarios de la monarquía y de la república, ambos coincidían en que se necesitaba un sistema representativo que asegurara los derechos de los habitantes. Belgrano, desde su contribución, puede ser mirada como funcionario hispano, colonial, como protagonista y gestor en la Revolución de Mayo, y como conductor militar sostenedor de esa revolución. En una primera época, dice de Gandía, Belgrano pensó en una monarquía constitucional española. Más tarde siguió siendo monárquico, aunque varió esta posición. El 6 de julio de 1816, Belgrano expuso en una sección secreta en el Congreso de Tucumán su pensamiento íntimo del destino de nuestras provincias. Consideraba la forma más conveniente para estas provincias, y con una dinastía inca que por justicia envolvía la restitución de esta casa y por el entusiasmo general que poseerían los habitantes del interior. Rosendo Fraga, al estudiar este problema y dar una conferencia, explicita que ni la forma de gobierno aprobada ni la elección del futuro monarca fueron una improvisación, ni una táctica para ganar tiempo. Pone su génesis en el proyecto precursor de Francisco Miranda y su incansable actividad en Europa para lograr la independencia de América, apoyado por San Martín, Güemes y Pueyrredón. Combinan el modelo anglosajón con la tradición indígena local. El nudo central de esta conferencia está puesto en la construcción del Estado-Nación argentino y la contribución de las ideas de Manuel Belgrano. Para Oslac, la construcción efectiva del Estado argentino recién comienza
a partir de 1862, con la asunción del presidente Mitre. Un detalle, ese año se reorganiza nuevamente, se recrea el Estado, el Ejército Nacional. Transita por 4 ejes, según Oslak. Uno, el coercitivo a cargo del ejército, otro cooptativo, una material con la realización de obras y regulaciones a las provincias, y la otra ideológica, la difusión de valores y símbolos nacionales para legitimar el sistema establecido. Supone, dice Oslak, una estaticidad, o sea, la capacidad de externalizar su poder, capacidad de institucionalizar su autoridad, capacidad de diferenciar su control y una capacidad de internalizar una identidad colectiva. Pone en acto el pensamiento de Bourdieu. ¿Qué se logra? A partir recién de 1880. A partir de 1810 no continuó el andamiaje institucional colonial muy bien desarrollado en otras experiencias americanas, como en el caso de Brasil, Perú y México. Si dividiéramos metodológicamente y arbitrariamente, le colocáramos un título al periodo considerado entre 1810 y 1890, dentro del proceso convergente, aunque no unívoco, de construcción del Estado-Nación y su sistema de dominación, tendríamos de 1810 a 1828 el logro de la libertad y posterior independencia de España y de toda otra dominación extranjera, su génesis y consolidación, con luchas con un ejército creado el 29 de mayo de 1810, acompañada con un proceso centrífugo preliminar de fundación institucional con luchas internas, guerras civiles. Luego, entre 1829 y 1861, hay una exacerbación del proceso centrífugo con guerras civiles. Y entre 1862 y 1890, la conformación definitiva del Estado que se logra con la batalla de las Puentes de Barraca en 1880. Un elemento esencial de efecto de todo este proceso, son las guerras civiles, dadas o no en relación con lo que nosotros hablamos de la aceptación del capital simbólico. Juan Álvarez hace una conexión con técnica y concepciones, haciendo un análisis histórico-económico, sacando las guerras civiles y el proceso en las personas para colocarlo de manera estructural, pero sin hablar de los aspectos simbólicos de la autoridad. Zubizarreta y Rabinovich posibilitan otra mirada desde Tulio Alperín Dongui, reinterpretando el proceso de independencia a partir de un enfoque político y social. Para Pablo Comolli, que tiene la virtud de haber recopilado todos los combates realizados entre 1813 y 1834, nos dice que hay
431 acciones y da 60.926 muertos, sin pensar en todas las otras pérdidas, persecuciones, saqueos, etcétera, etcétera. Las guerras civiles llevadas a cabo entre hermanos, donde también por característica de la construcción de un Estado-nación participaron potencias extranjeras en la contienda, da cuenta de la significación que tuvo. Un estudio económico y social sobre las implicancias y pérdidas es una deuda pendiente. Y ahora vamos a pasar a ver la construcción de los estados-naciones en relación con las colonizaciones tanto de Brasil como de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Brasil y Estados Unidos, las dos con concepciones del poder en las antípodas, tuvieron coherencia a la hora de organizar el Estado luego de la independencia. La concepción del poder en Brasil fue autoritaria, el proceso se realiza a partir de 1533, bajo el reinado de Juan de Portugal, se dividió en 13 capitanías a lo largo de toda la costa brasileña, se realizó desde la zona litoraleña hacia el interior, penetrando muy poco en el interior. Para Darcy Ribeiro está conformado por un gobierno de tipo autocrático, expansivo y colonial. La colonización portuguesa, comparado con la española, se establecieron facendas poniendo el centro en lo rural. En los españoles, en ciudades, poniendo el centro en la fundación de ciudades en la colonización. Respecto a la colonización de Estados Unidos, es el antónimo de autoritaria, diríamos democrática. Las primeras colonias inglesas se instalaron en el 1600 en las costas de América del Norte. Los colonos llegaban por distintos motivos, tenían distintos intereses comerciales, religiosos, y desde el principio repartieron sus tierras entre colonos quienes las cultivaran junto con su familia. Reconocían la autoridad del rey, pero pronto se dieron sus propias normas. Para Tomás Bender existía una minoría religiosa insatisfecha dispuesta a abandonar Inglaterra y mudarse a cualquier lugar donde pudieran profesar su culto con mayor libertad. Pero además prestaban un servicio adicional como muro de contención para limitar la expansión e influencia de España católica en el Nuevo Mundo. Vemos ahora el proceso de independencia y constitución de Brasil. El proceso de independencia de Brasil. Doctor, disculpe, soy Agostina. Lo interrumpo 2 minutos para hacerle una consulta, porque están preguntando en el chat. Yo no sé si usted está pasando las diapositivas o todavía no empezamos con esa parte. Sí, estoy pasando las diapositivas. No se está viendo. Ay, ay, ay. Le indico, ahí va. Ahí va. Ahí va, debería cliquear como hicimos en la prueba. Ahí está, perfecto. Ahí va, ahí se ve a la perfección. Disculpe la interrupción. No, evitar la interrupción. Gracias. Bueno. Muestro el recorrido
les pido disculpas por la interrupción técnica. El recorrido, la metodología que seguimos, anclamos la concepción del poder, la colonización, el monarquismo en el Río de la Plata, Belgrano y la independencia, las guerras civiles, la colonización que hablamos autoritaria de Brasil, la colonización democrática de Estados Unidos, y vamos a ver la independencia de Brasil. La independencia de Brasil, a partir de 1815, Don Juan elevó a Brasil de ser colonia a ser reino asociado. El rey dejó a su hijo, Don Pedro, quien después de oponerse a las cortes portuguesas, retiró parte de la armada y se unió a la causa de Brasil independiente, su hijo Pedro. El 30 de septiembre del 21, Portugal emite un decreto que subordinaba a Lisboa y todas las cortes brasileñas y le exigía a Pedro que regresara. La respuesta del príncipe de esta exigencia fue recibida el 9 de enero de 1822, según fija los libros de historia, eu fico, me quedo. Para en septiembre la corona portuguesa había declarado traicionero y el 7 de septiembre lanza su programa conocida como el Grito de Ipiranga, que convertía esa fecha en la independencia de Brasil. A partir de ese momento comienzan a trabajar en la institucionalización. Rápidamente, el 3 de mayo del 23, la Asamblea Legislativa del Imperio inició su legislatura con el intento de realizar la primera constitución. El 25 de marzo del año 1824 aparece la primera constitución, que tuvo vigencia habiendo sido revocada recién en la proclamación de la República de Brasil, el 15 de noviembre de 1889. Curiosa forma de declarar independencia. El mismo príncipe regente, que había sido el símbolo de la opresión, pasaba ahora a ser el conductor del proceso libertario. Como bien señala Rapaport y Madrid, la situación era equiparable a una mera transferencia de poder entre integrantes de la Casa Real gobernante, manteniendo el orden establecido. El nuevo Estado Brasil fue conformado como un imperio. En 2 años estaban dadas las condiciones de estaticidad. Para Estados Unidos, pongamos la atención en este proceso desde su colonización signada por el consenso de la actividad familiar y social. La revolución estadounidense se inició por la falta de representación política de los colonos en relación con el aumento de los impuestos por la pérdida de Inglaterra, pérdidas económicas del producto de la Guerra de los 7 años. En el 1773 se produjo el llamado motín del té en Boston, que intensificó la escalada de hostilidades entre los ingleses, que cerraron el puerto de la ciudad, y las colonias americanas, cuyos representantes reunidos en Filadelfia en 1774 respaldaron a Boston frente a las exigencias de reparación inglesa. Ningún impuesto sin representación. No taxation without representation fue el lema de la lucha. Los colonos del norte en 1774 convocaron a un congreso. Este congreso no tenía carácter separatista, pues pretendía solo retomar la situación anterior respecto a los impuestos. Sin embargo, en 1775 comenzó
Oficialmente la guerra, se organizaron cuerpos, se acordó nombrar a Washington, teniente coronel del ejército británico, su comandante. El avance inicial fue dominado por los ingleses, sin embargo, en la batalla de Saratoga cambió todo. Francia y posteriormente España entraron en guerra apoyando la independencia. Los colones se congregaron en Filadelfia nuevamente en el segundo congreso y el 4 de julio se declaró la independencia. El poder de los hombres de la Revolución Americana concibieron como algo natural, ya estaba presente en todas las instituciones existentes a lo largo y lo ancho del país, y no era anterior a la Revolución, sino que en cierto sentido era anterior a la colonización del continente. Para llegar al camino de la Constitución diremos que Estados Unidos entre 1776 y 1787 conformó una confederación donde los estados gozaban de absoluta soberanía. En 1783 Inglaterra reconoció la independencia y en 1787 fue sancionada la Constitución de Estados Unidos, la que declaraba las libertades individuales, defendía los derechos, adoptando un sistema político republicano y federalista. La esclavitud, que 77 años después diera lugar a una cruenta guerra civil, era un asunto de competencia de los estados, no del gobierno federal. Hay que subrayar que desde su sanción en 1787 hasta la actualidad, la Constitución nunca fue interrumpida en su ejercicio. A partir de este año estaban firmes las condiciones de estaticidad que se irían perfeccionando en el tiempo. Tengamos en cuenta que nunca fue interrumpida. Finalizamos con el desarrollo de planteo y argumentaciones para pasar a considerar las conclusiones a modos de epílogo. El primer epílogo está dado por el epígrafe de Gandía y el sentido común de Belgrano. Y las ideas monárquicas defendidas por Belgrano en su clave de época son una muestra que observó, intuyó lo que era percibido por sus compatriotas, cuyas categorías de percepción eran tales que reconocida y daban valor de reconocerla, es decir, lo simbólico. La bandera nacional, por él creada, es un constructo que en ella se reconoce a la nación y se le da valor. A partir de ese reconocimiento, la creación, jura y uso por parte de Belgrano, contrariando muchas veces las autoridades, es conocido y por sí solo explica la importancia que otorgó a lo simbólico. La teoría de Bourdieu, por lo tanto, se posiciona como en cualquier propiedad que sea percibida y reconocida y se dé valor, permite comprobar la significación que adquieren las acciones que se desarrollan para implementar una solución, si ellas tienen en cuenta o no aquello que los habitantes perciben, reconociendo y dándole valor. En este contexto deben considerarse las ideas monárquicas de Belgrano, la génesis de construcción del Estado-Nación argentino. Cada bandera representa el país en el momento de sus condiciones de estaticidad. Como nuestra nación, como todos sabemos, conformó un gobierno propio en 1810. Tardó
6 años en concretar su independencia, 43 en lograr una institucionalización nominal y parcial, 9 años más para una institucionalización definitiva, aunando su territorio y población. Debieron pasar 18 años todavía para construir un Estado con suficiente fuerza como para crear una relación vertical sólida con el resto de las unidades políticas componentes en el combate por la capitalización de Buenos Aires, y 10 años más tarde para producir su propia moneda, creación del Banco Nación Argentina en 1990 por el doctor Carlos Pellegrini. Todo lo acontecido en medio de guerras civiles que desangraron la nación en innumerables pérdidas, tanto en recursos humanos, soldados, población como materiales. En Brasil, el 7 de septiembre de 1822, ahí estamos viendo la bandera del imperio, Pedro lanzó la proclama independentista conocida como el Grito de Ipiranga. La primera constitución, como un imperio independiente, fue promulgada el 25 de marzo de 1824, haciendo un uso intenso de la estructura colonial heredada. Es decir, solo transcurrieron 2 años y las condiciones de estaticidad ya estaban inicialmente presentes. Luego debieron pasar 65 años para evolucionar a una república. Las luchas civiles durante el proceso fueron muy bajas. Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1776 declaró su independencia y en 1787 fue sancionada la Constitución. 11 años para que las condiciones de estaticidad estaban consolidadas, sin alteraciones en cuanto a estructuras y costumbres coloniales. Las luchas civiles, por ello, fueron muy bajas. Y como epílogo 3, las palabras de epílogo de este poema que describe con seudónimo Gabriel Celaya, seudónimo de Rafael Gabriel de Juan Celaya, Luceta, poeta español, nacido en 1891. Una invitación a continuar investigando la cautivante e inagotable figura de Manuel Belgrano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis. Muy interesante, una clase magistral. Cuando tenga oportunidad de ver el chat va a ver que coinciden conmigo los participantes. Tenemos 2 preguntas por el momento. Mientras tanto, dejamos abierto el chat para que aquel que quiera pueda sumar alguna pregunta más. Ya te las leo, a ver. Roberto Eito, al principio de tu exposición, cuando comenzaste, preguntó si existe o existía una contradicción entre la monarquía y la república. Se dice que en la Constitución de 1819 las conjugaba. Esa es la pregunta de Roberto. No hay ninguna contradicción entre monarquía y república. El modelo inglés es una de las fuentes de inspiración, querido Roberto, muy amigo, sobre este tema, y habla de eso Rosendo Fraga cuando dio su conferencia de iniciación en una de las academias, hablando que era valorado esta posibilidad que
venía de la época de Miranda y estaba acendrada en distintos patriotas revolucionarios de la época. Gracias por la pregunta. Ahí estoy, no podía, perdón, desmutear mi micrófono. Acaba de hacer otra pregunta, pero vamos con la pregunta de Mónica Brown del Instituto Belgraniano de Mercedes. Ella consulta, ¿qué causas daría usted para la diferencia en la organización entre los tres países según lo que veíamos en la diapositiva del epílogo 2? ¿Qué causas? La causa causada es que tanto Brasil sigue los lineamientos y aprovecha la gran estructura colonial para largar la institucionalización incipiente de esa nueva aventura que iba a ser el Brasil independiente. Y pasa a ser de una monarquía, de integrar una monarquía con una concepción de poder totalmente autoritaria, pasa a un imperio totalmente autoritario. En el caso de Estados Unidos fue exactamente lo mismo, con ideas totalmente contrapuestas. O sea, había una concepción de consensuar que venía de la misma llegada al continente. Llegaron muchas familias en el Mayflower, el Día de Acción de Gracia, un día celebrado en los Estados Unidos. Bueno, a partir de ese momento se fue construyendo un consenso permanente y de manera natural llegan a la independencia y de manera natural llegan a lo que es la democracia de Estados Unidos. Una de las revoluciones que inicia la modernidad. La otra de las revoluciones es la Revolución Francesa, pero el inicio de la modernidad se da con la Revolución Americana. Perfecto. Doctor, si te parece, lo invito a Roberto Eito, si quiere prender su micrófono, para que pueda explicar y hacerte él mismo la pregunta. No sé si, Roberto, ¿nos estás escuchando? Sí, tiene micrófono, la verdad es que no sé, pero estaría bueno porque es una pregunta muy interesante. Hola, Roberto. Hola. ¿Qué tal? Sí, yo tengo una cierta inquietud porque creo que es muy difícil comparar Brasil, la historia de Brasil, con nuestra historia. Lo de Inglaterra, no sé, porque no lo he estudiado, así que no puedo saber, aunque me parece que la forma de gobernar que tenía como reino Inglaterra no era la misma que ni Francia, ni Portugal, ni España. De hecho, España hereda la forma de gobernar de los franceses, porque la original de los que conquistaron o colonizaron América era una línea que finalizó y tenía otra forma de gobernar, no absolutista, por lo menos en mi opinión, no de la misma naturaleza de absolutismo. Entonces, yo digo, si Brasil considera en su historia, Brasil actual, que comienza con Cabral en el desembarco cuando llega a América, o sea, nuestro colón de los brasileños es Cabral, llega y ahí comienza la nacionalidad brasileña. Y ellos aceptan que fueron colonia portuguesa, luego Imperio de Brasil, que es una forma de monarquía. La verdad es que el hijo del rey no
se rebeló contra el rey y él quiso seguir haciendo lo mismo que hacían Portugal en Brasil, apoyado por los mismos brasileños, que querían mantener la autonomía lograda con el traslado del rey portugués a América, perseguido por los franceses, ¿no? Porque sabrán que fueron los franceses los que impulsaron a los portugueses a trasladar su colonia, su reino a Brasil. No, si no, no hubiera estado nunca un rey portugués en Brasil y no hubiera dejado a su hijo en Brasil, que luego sigue hasta casi fines de ese imperio, hacia fines del siglo XIX, recién los descendientes de este Pedro, una reina, una emperatriz, recién ahí inicia la República Brasileña. Entonces, yo preguntaba, ¿cómo podemos comparar Brasil con nuestra independencia, que comienza casi 80 años antes y que directamente no acepta una herencia española como su tradición, que empieza el 25 de mayo como su tradición nacional? Gracias. Perdón lo largo. Robertito, mira, acá no estamos comparando las historias, estamos comparando la historia en función de un problema núcleo. Y el problema núcleo es exactamente el que vos acabás de relatar en relación con lo que sucedió en Brasil. Pasan de una monarquía autoritaria, se hacen heredero de Cabral y pasan a un imperio en el grito del río Ipiranga. O sea, ahí su independencia y 2 años más tarde la institucionalización. En Estados Unidos es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, vienen de consensuar y siguen consensuando. En lo que estamos tratando de mostrar acá, que las ideas de Belgrano, de San Martín y de muchísimos otros patriotas pensaban, y de muchísimas otras personas, pensaban exactamente lo mismo. Y hasta la organización de la nación empieza a tratarse en las sesiones a partir del día 12 de julio. Y en principio se queda de acuerdo que iba a ser un rey inca, pero no por un rey inca, sino para mantener de alguna forma la misma concepción del poder que venía desde de antaño. Los caudillos es un fenómeno de la revolución. Los caudillos no existían en la colonia. No existía. Lo que tenían internalizado, si venía del rey, era por el virrey, si no era por el virrey, el capitán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenía internalizado el ciudadano, no era el agente, la persona. Así que en función a eso está la comparación, en relación con la cantidad de muertos que tuvo Brasil en relación con guerras civiles posteriores, con los muertos que tuvo Argentina y el tiempo que tardamos en institucionalizarnos. Brasil tardó 2 años en institucionalizarse. Estados Unidos tardó 11 años en institucionalizarse. Nosotros tardamos muchísimo tiempo. Hasta que se consolidó eso fue
1880, 70 años. Desde 1810 que empezamos con el grito de libertad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Rafael. José Luis, muy interesante tu charla de hoy y simplemente una pequeña aclaración a lo que preguntó recién Roberto. Era tal la lucha o el enfrentamiento entre república y monarquía que la Constitución del 19 terminó redactada sin forma de gobierno. Así duró también, hasta 1820. Era eso nada más. Gracias. Eso lo puse en la pregunta escrita, no quise extenderme más. En realidad, en 1820 eclosiona, se muere Belgrano el día de los 3 gobernadores, y todo esto comienza con el levantamiento de López a consecuencia de esta constitución que aceptaba tener o un presidente, o un gobernador, o un director, o un rey, porque la idea seguía, pero los caudillos del litoral no querían esto. Pero, perdón, no quería decir más. Gracias, estuvo maravilloso y a lo mejor es porque pregunto. Estuvo maravilloso porque sos amigo. No. Es el tema que yo estoy escribiendo sobre este tema, por eso me interesaba mucho el tema. Cuando lo vi, dije, esto es lo que necesito yo. Muchas gracias. Un abrazo grande, José Luis. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, Roberto. Doctor José Luis, no sé si querés hacer vamos a hacer un cierre, una conclusión, y ya estamos un poquito, unos minutos pasados de las 6 de la tarde como para ir cerrando este encuentro. El encuentro ha sido maravilloso. Lamento que por mi torpeza técnica no haya podido lucir con el esfuerzo que fue la preparación de la presentación. Pero suele suceder. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a todos los participantes. Están todos muy agradecidos, coinciden en que fue muy interesante la exposición, lo felicitan. A todos les damos las gracias por participar, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los esperamos en los próximos encuentros. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Hola, Agostina. Ahora si quiere lo llamo, o quedémonos, esperemos a que termine, a que se vayan. Si hubiera estado ahí lo saludaba. José Luis, me asomo por acá un segundo solo para decirte que estuvo hermoso y que me parece que tenemos que incorporarlo ahí a las clases de historia, tus aportes. Soy María José. Solo esto quería decirte. Un cariño, Agostina, gracias. Gracias a todos por participar.